Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, desde PAV y desde personalmente, yo como Giovanna Ribes estoy súper contenta y súper agradecida de este encuentro que hemos generado con Cuatro Cases, porque creo que una de las cosas que es súper importante, por supuesto, son las ventajas fiscales, ¿no? Hay una de las... Un motivo sobre todo que siempre nos damos cuenta, siempre hablamos del cine o del audiovisual en general como un generador de artistas, de arte, de cultura, que lo es porque lo es. Pero no, o sea, no nos olvidemos que es una industria cultural, ¿no? Y que cada rodaje, cada película, cada proyecto da a la sociedad y a la administración y al gobierno también todo una cantidad de dinero, es decir, se devuelve con creces, ¿no? O sea, hoteles, comidas, en fin, ¿me entiendes? Desde impuestos, todo. Nosotros también contribuimos al motor, ¿no?, industrial de un país, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que haya unos incentivos fiscales no está mal, ¿no? Porque es como si nos devolvieran de la declaración de la renta. Esto estaría mal. Y yo creo que una de las cosas que quizá nos falta es entender cómo ese proceso puede funcionar y puede funcionar bien y cuáles son las ventajas que podemos tener, ¿no? Ojalá, sabemos que las Islas Canarias y Navarra es una de las comunidades autónomas que más incentivos fiscales tienen por su condición histórica. Ojalá otras comunidades, ¿no?, también, en este caso tiro para casa, ¿no?, como la Comunidad Valenciana, pues pudiera de alguna manera tener ese incentivo mayor fiscal. Para ello tenemos aquí a Pedro Antonio Gil, que nos va a contar con detalle cuáles serían nuestras posibilidades. Agradecer toda la cantidad de gente que os habéis apuntado a esta jornada, que es, de verdad, es un placer y un honor poder compartir. Tengo un listado de nombres, pero bueno, no voy a estar nombrando a todos, porque igual seguramente sí a todas, porque igual se me olvida alguna persona. Pero de verdad, muchísimas gracias, porque creo que el sector audiovisual somos una de las fuertes, ¿no?, de las condiciones fuertes que puede también hacer crecer a un país. Bueno, que lo hace, que hace crecer a un país y que nosotros y nosotras invertimos en ese camino. Muchas gracias. Dejo la palabra a Pedro Antonio Gil y por favor, ilumínanos. Gracias. Giovanna, yo creo que el reto, la verdad es que es demasiado reto quizá para la iluminación. Sabes que en esto de las circunstancias fiscales es difícil, porque una cosa es lo que escriben los legisladores y después otra lo que quiere aplicar el aplicador de Hacienda y el inspector, que muchas veces pues no están en consonancia con lo que el legislador ha previsto, ¿no? Ahora, yo, fíjate, dentro de, y hago una reflexión inicial, aprovecho tus palabras para hacer una mera reflexión que yo creo que es importante y que la hacemos, aunque yo me dedique a la fiscalidad y en mi día a día es que me pregunten, oye, ¿cómo ahorramos impuestos? Ojo, siempre hay una cosa, y yo creo que has hecho muy bien en matizarla: los impuestos han de ser un colaborador para lo que es el fin económico de cada proyecto, pero ha de ser un colaborador que no debemos anteponer en todo caso, porque hay veces que, y yo creo que es una reflexión interesante por muchas de las cosas que nos llegan, no debemos anteponer en sí mismo la obtención de los beneficios fiscales sobre toda otra consideración, porque hay veces que nos podemos meter en líos importantes. Ahora, dicho lo cual, sí que es verdad que yo creo que estamos de enhorabuena. Y estamos de enhorabuena porque, por las circunstancias, no voy a entrar en cuáles son las circunstancias por las cuales en los 2 últimos años se han modificado los incentivos fiscales, ¿vale?, al audiovisual, incluso diría en general a la cultura, ¿no?, porque al final no solo afecta ya al audiovisual, lo que es en particular el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, pero creo que estamos de enhorabuena porque honestamente el marco que se ha creado ahora mismo desde el punto de vista fiscal es bastante
bastante más potente de lo que lo era y además permite, ahora después lo comentaremos, yo creo que dar la posibilidad de acceso a esos incentivos fiscales a una serie de inversores que hasta ahora probablemente quedaban fuera del marco de la inversión por dos circunstancias que, por desgracia, las estamos viviendo yo creo que muchos desde hace años, y es la fórmula probablemente de la IE, que yo creo que es la más utilizada y que ahora después repasaremos, es compleja y además yo creo que a más de un inversor también le asusta. Y lo digo con esas palabras, quizá no sean, pero le asusta en cuanto a que dentro de esa complejidad de aplicación, pues al final dice, oye, ¿y todo esto realmente merece la pena? Bueno, pues intentemos, y un poco la idea de este webinar es que merezca la pena, ¿vale? Fijaos que un poco lo que es perdonad que... Voy a intentar centrar lo que es la exposición, un poco el planning que nos habíamos marcado es tener unos 45 minutos. Yo espero ceñirme bien al tiempo, incluso un pelín menos respecto de lo que es la explicación, y ahora una explicación que yo quería basar en este índice que veréis aquí y que lo único que pretende es hacer un repaso de cómo están los incentivos fiscales ahora mismo, es decir, y fijaos que para eso pretendo empezar por una cosa que muchas veces se nos olvida, pero yo creo que con las novedades, aunque las enunciaré después, pero con las novedades que se han abierto en este 2021, quizá el foco de la inversión ya no deba estar solo puesto en las empresas que inviertan, sino también en posibles inversión por parte de personas físicas. Entonces, me gustaría simplemente daros dos flashes respecto de cómo aprovecha la persona física las deducciones fiscales para saber después si son potenciales inversores y cómo podemos atraerlos, ¿vale?, a nuestros proyectos. Y después voy a repasar cómo han quedado esas deducciones fiscales, pero fijaos que no las voy a repasar todas, sino que la pretensión, porque hubiera sido demasiado ambicioso en el tiempo que tenemos, y si no abrimos después en el turno de preguntas alguna cuestión adicional, quería repasar en particular dos deducciones que yo creo que son las que aplican con carácter general más a los asistentes. No sé si hay alguien que también se le extiendan, que son la deducción tradicional por producciones audiovisuales españolas y la nueva deducción vía contratos de financiación de esas producciones audiovisuales. Veréis que ahí en el índice no está la deducción por coproducción ejecutiva, las deducciones extranjeras, que es la del artículo 36.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aunque después, ya digo, si alguien tiene verdaderas dudas o está realmente haciendo negocio activo con esas coproducciones extranjeras, lo comentamos. Y veréis al final que un poco lo que responde realmente al título de la convocatoria, que es cómo diseñar desde el punto de vista financiero fiscal de forma eficiente estos proyectos audiovisuales. Hemos hecho unos números para que comparéis escenarios de inversión entre canalizar estas deducciones que vamos a explicar con carácter previo a través de una AIE o lo que podría implicar el canalizarlas a través de los nuevos contratos de financiación, que es, sobre todo, yo creo, la gran novedad de este año y que debería permitir el que, pues, a lo mejor gente ajena al cine o que ve con no demasiados buenos ojos la inversión a través de una AIE por su complejidad, pues que pueda aprovechar esta nueva vía de deducción fiscal, pues para, como bien decía Giovanna, para que la atracción de dinero a esta industria cultural, que devuelve mucho más de lo que cuesta a la sociedad, pues que en realidad se financie, además, que se financie de forma eficaz, cosa que muchas veces, por desgracia, es a lo mejor una de las principales lacras del sector, estos efectos. ¿Vale? Yo, sin más, fijaos, bueno, tenéis, todos los que estáis conectados, la posibilidad de hacer las preguntas a través del Q&A y después las veremos, pero incluso si no, también podéis poner las preguntas en esta dirección de correo que
que incluso aquellas que no nos diera tiempo a contestar después, lo que haremos será contestarlas después por vía de correo electrónico, ¿vale? Fijaos, antes de empezar, y lo he repasado, en el fondo, ¿cuáles son los incentivos fiscales que tenemos? El del 36.1, que es la deducción por producciones españolas, que en origen era de largometrajes y se ha ido ampliando y que a día de hoy abarca pues, prácticamente todos los proyectos audiovisuales. La del artículo 36.2, que es la producción ejecutiva de producciones extranjeras. La deducción por producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, que esta se introdujo en el año, empezó la primera vez que se pudo aplicarse fue en el año 2015 y ha tenido, la verdad es que recorrido, sobre todo en el ámbito pues, de musical, de montajes de musicales, etcétera. Y lo que pasa es que no va a ser objeto de tratamiento aquí porque, bueno, es posible que alguno de los asociados esté en estas lides, pero me imagino que no es del interés de carácter más general, pero digo lo mismo que si alguien tiene interés después las comentamos en el coloquio. Y la que es realmente importante, que tenéis ahí marcada en rojo, que es la nueva deducción por financiar puramente estas producciones audiovisuales sin necesidad ni siquiera de ser productor. Directamente, oye, yo te presto el dinero, tú me trasladas la deducción. Ahora después vemos su funcionamiento. Fijaos, tal como he anunciado, en realidad quería dar dos flashes respecto de cómo aprovechan las personas físicas estas deducciones fiscales. Lo digo porque estamos quizá muy acostumbrados a que en las AIEs entren como socios personas jurídicas, sobre todo sociedades. Es verdad que alguna persona física también lo hace, pero sí que es relevante tener en cuenta que, y es el único pero que yo le pondría a la nueva deducción, es que tal como la han construido, que es una deducción que está regulada dentro del impuesto sobre sociedades, es decir, la posibilidad de tener una deducción fiscal como contrapartida de simplemente financiar vía contrato una producción audiovisual, lo que genera es una deducción fiscal, pero ojo, que se ha regulado en el impuesto sobre sociedades, en el artículo 39, y, por tanto, al estar regulada en el impuesto sobre sociedades, la única fórmula para que las personas físicas que se aprovechen de ella o que se puedan aprovechar de ella es que realmente esas personas físicas estén realizando una actividad económica de todo tipo, es decir, me valen las deducciones y que tributen en estimación directa. Puede ser cualquier persona, desde un profesional independiente, notario, médico, hasta cualquier señor que lo que realice es una actividad empresarial, pues incluso inmobiliaria. Hay quien realiza esa actividad inmobiliaria a título persona física. Puede ser, bueno, cualquier señor pues que tenga unos bares, unos ultramarinos o cualquier actividad empresarial y no netamente profesional. ¿Vale? Con lo cual, simplemente pensemos que todas estas deducciones, en realidad, las van a poder aprovechar las personas físicas, pero, ojo, solo aquellas que desarrollan actividad económica. Con lo cual, y quizá ahí hay un punto que ya el legislador no se ha atrevido a traspasar, y es esta misma deducción que este año entra en vigor por la financiación de obras audiovisuales que se ha metido en el impuesto sobre sociedades y que por la vía de realizar actividades económicas se puede aprovechar en la renta también, la verdad es que el paso ya que sería perfecto, también porque sería probablemente de aplicación mucho más generalizada, sería que esta misma deducción se acabe trasladando también al IRPF sin necesidad o sea, pudiendo aplicar las personas físicas sin necesidad de que esas personas físicas desarrollen una actividad económica, ¿vale? Para poder aplicarla. Fijaos también, y quería resaltar una novedad que es relevante, y es también desde 1 de enero del año pasado las deducciones por inversión como productores en las del artículo 36, la de la inversión como productores en proyectos audiovisuales, te permite, si la inversión excede de determinados importes,
incrementar la deducción a la que tiene derecho cada productor al año. Es decir, normalmente, y esto los que habéis tenido a lo mejor alguna experiencia con AIEs os sonará, después pondremos algún ejemplo numérico, sabéis que la deducción que se genera en el momento en que efectivamente obtiene la producción pues los certificados oportunos y está ya finalizado la producción, esa deducción es de un importe que muchas veces en el primer año en que la recibe el inversor, sea vía AIE, etcétera, el inversor no tiene base imponible del impuesto, de su propio impuesto sobre sociedades, suficiente para compensarse toda la deducción que entra. Bueno, desde el 1 de enero del 2020 y a partir de ahora se ha elevado además con enero desde enero del 21 y yo creo que también es una novedad muy relevante, en realidad se ha elevado la posibilidad de que la deducción que uno se aplique en cada año llegue incluso hasta el 50% de la cuota del impuesto sobre sociedades. Después lo veremos con un ejemplo, porque muchas veces esta terminología fiscal es difícil verla directamente, simplemente con las palabras, pero que sepáis que por esta vía no solo se ha mejorado en el 2021 la deducción por la vía del contrato de financiación, sino que también se ha mejorado por la vía de que el inversor que lo haga a través de una IE, ya sé que no debería ser la única vía, pero probablemente es la más generalizada, el inversor a través de una IE tendrá derecho a aplicar una deducción mayor sobre su base imponible en la medida en que exceda determinados importes de inversión, lo cual, pues bueno, siempre permite acelerar mucho más la aplicación de las deducciones que se coge por esta vía. ¿Vale? He comentado que mi idea era repasar, y yo creo que es relevante para que sepamos qué espera el inversor obtener de su financiación. Yo creo que merece la pena repasar, en primer lugar, esta deducción por las producciones audiovisuales españolas y después entrar un poco más en detalle en el nuevo contrato de financiación. ¿Vale? Fijaos, a modo de recordatorio, la deducción por producciones audiovisuales españolas, que afortunadamente también, y quería repasarlo aquí, empieza a tener ya, la verdad es que un recorrido muy amplio, son 13 años reales de aplicación de esta deducción desde la ley del cine, aunque se introdujo en el año 2006. Y la verdad es que con el tiempo transcurrido y con las deducciones, o mejor dicho, con la doctrina que ha ido emanando de la Dirección General de Tributos y nuestra experiencia en las inspecciones, honestamente ya no nos da miedo el ver, como hacía unos años, oye, no llegará a Europa a quitarnos las deducciones porque pensará que esto es una competencia fiscal desleal respecto de otros países. Bueno, pues Europa ha certificado y respecto del régimen que teníamos ahora 31 de diciembre del 2020, ha certificado una comisión del 22 en una decisión del 22 de diciembre del año pasado que el régimen que había hasta el 31 de diciembre era válido en su totalidad, con lo cual no cabe prever que por lo menos esto esté amenazado por cuestiones puramente de competencia frente a otros países a efectos fiscales. Y respecto de lo que es la bondad de o la comprensión de la existencia misma de la deducción por parte de la Inspección de los Tributos, aunque la Inspección de los Tributos nos sigue poniendo las cosas difíciles en algunos casos, la verdad es que hoy día es algo interiorizado dentro de la inspección, siempre y cuando cumplamos y tengamos ciertas cautelas que vamos a ver a continuación. Fijaos, en realidad el porcentaje de deducción, sabéis, o si no lo recuerdo, es el 30% para el primer millón de euros de la base de deducción, y la base de deducción puede ser hasta el 140% del coste total de producción, con lo cual es bastante relevante, y lo que exceda del millón tiene derecho a un 25% de deducción. Si somos capaces de estructurar la financiación de nuestros proyectos audiovisuales de forma tal que los importes a recibir o que realmente la necesidad de la inversión de terceros ronde el 50%, la totalidad del proyecto, del coste del proyecto, la verdad es que estamos hablando que solamente vía deducción el inversor ya tendrá recuperado
aproximadamente un 80 o un 85 o un 80 y pico % de la inversión que pone, ¿vale? Si es persona física, más todavía. Con lo cual, la verdad es que con estos importes o con estos nuevos porcentajes de deducción, esta deducción fiscal pues es francamente atractiva, ¿vale? Para venderla. Fijaos que el objeto de la deducción han de ser coproducciones españolas y eso quiere decir que la empresa productora no necesariamente ha de ser española, pero sí que esté radicada al menos en otro Estado miembro de la Unión Europea, o bien que se trate no de una producción puramente y netamente española, sino que sea una coproducción con otras empresas extranjeras, ¿vale? Lo importante es que la producción al final pueda obtener el certificado de nacionalidad, cosa que, bueno, como probablemente conocéis todos mucho mejor que yo, no es estrictamente necesario que la producción sea estrictamente española para conseguir ese certificado. El tipo de producciones ahora mismo es muy amplio y entran no solo los largometrajes, sino que el año pasado también se introdujeron como potencialmente financiables por esta deducción los cortos y también los documentales, series audiovisuales de ficción y de animación que hasta ahora estaban, bueno, que estos sí que estaban admitidos, pero hoy por hoy lo que se admite es la deducción prácticamente en la financiación de cualquier proyecto audiovisual. Ojo, fijaos, por lo que van requiriendo las plataformas y las televisiones en cuanto a contenido, que una producción debe tener esa calificación de producción en su conjunto, lo cual quiere decir que en las series una producción pues debería estar catalogada como una temporada, ¿vale? Pero, y esto también tenemos experiencia de alguna consulta de la Dirección General de Tributos, lo que pueda ser nada más que un único capítulo que sirva de esquema para una serie, en sí mismo podríamos catalogarlo probablemente también como una producción. Con lo cual, bueno, pues pensémoslo a efectos de ver qué es financiable, porque la verdad es que el ámbito de lo financiable o de lo que cabe catalogar como producción audiovisual es muy amplio y, por tanto, pues dentro de esa amplitud, pues pensémoslo antes de afrontar el proyecto, por si merece la pena ponerse a buscar la financiación con carácter previo. En todos los casos, pues al final lo que debe permitir es la confección de un soporte físico que permita pues su depósito después, sea en la filmoteca o sea en la filmoteca estatal o en la filmoteca de la comunidad autónoma de turno. En el IVAC, en el caso de la comunidad valenciana. Fijaos, para tener derecho a la deducción, y estamos hablando de la deducción que ya existía, ¿quién tiene derecho? Pues al final, un productor. Y un productor es aquella persona, ya sea física o jurídica, que tenga la iniciativa y la responsabilidad, ¿vale? Y por tanto, tenga también la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de la obra. El hecho de que tenga la titularidad no quiere decir que esa titularidad sea en exclusiva, sino que se puede tener en cotitular y además tampoco exige, sabéis que muchas veces, incluso cuando se ha estado analizando, oye, pues que una AIE, y esto viene de lejos, pues si es una AIE la que voy a montar, que la AIE tenga la práctica totalidad del capital a efectos de no inducir a error a la inspección respecto de que la AIE no es un montaje financiero, sino que realmente está actuando como productor y, por tanto, que tiene la mayoría. Bueno, pues la pura realidad es que la legislación fiscal no nos exige un tanto por ciento mínimo de participación y, por tanto, yo creo que podemos estructurar perfectamente los proyectos. Incluso, nosotros nos lo hemos encontrado ya con varias AIEs como inversores en el mismo proyecto audiovisual. Es decir, aunque parezca mentira, incluso que no tenga que constituirse una AIE en la que estén todos los socios, sino que varias AIEs puedan compartir la titularidad de un único proyecto. Fijaos, y aquí apunto un elemento muy importante para un tema que, aunque no lo vamos a contar específicamente, que es el de
de la coproducción ejecutiva de producciones extranjeras, la del 36.2, pero fijaos que también cabe la cotitularidad en una producción que pueda obtener la calificación de producción de la certificación de producción española, pero que también pueda justificar un tanto por ciento de coproducción extranjera, que incluso nos podría llegar a darse el caso que una misma producción audiovisual dé derecho a dos deducciones distintas. Por un lado, esta del 36.1 para los inversores por lo que es la inversión directa en el porcentaje de cotitularidad de la producción española, pero que también dé derecho a la parte de la coproducción ejecutiva extranjera, del 36.2. Ojo, no estoy hablando de que exactamente el mismo importe dé derecho a dos deducciones distintas, pero sí que la misma producción audiovisual pueda llegar a aprovecharse de las dos deducciones y habrá que analizar en qué porcentaje cada una de ellas y en qué importes, ¿vale? Con lo cual, tengámoslo en cuenta porque la verdad es que la amplitud de casos es relevante, ¿vale? Fijaos que el hecho de que uno sea productor, al final, y que exista un productor ejecutivo en esa producción audiovisual, no va a implicar o que el productor ejecutivo directamente también participe en la cotitularidad de la obra, no acaba implicando que una AIE, por ejemplo, o una agrupación de interés económico acabe siendo, no teniendo derecho a la deducción, sino que hoy por hoy la verdad es que queda bastante claro, y aquí hemos puesto un esquema habitualmente tradicional, en el cual el coproductor ejecutivo, al cual señalo aquí, en realidad no va a tener derecho a la deducción generada por esta vía del artículo 36.1, que a quien se le va a dar es al productor que tenga en realidad la titularidad de la película, ¿vale? Y por tanto, lo que marca realmente la deducción es haber hecho la inversión aquí en la película. Si este productor al final es una AIE o varias que comparten en porcentajes esa cotitularidad, pues todos ellos, en proporción a su titularidad, tendrán derecho a llevarse esta deducción que efectivamente es solo para el productor, ¿vale? Que es que en el impuesto sobre sociedades o en el IRPF, si lo montamos a través de una AIE, esta deducción acabará siendo del productor, pero el productor no necesariamente tiene por qué ser uno ni por qué tener el 100%. Lo cual quiere decir que el coproductor ejecutivo, que tendrá su retribución por esa labor de producción ejecutiva, puede participar perfectamente de la titularidad y tener un doble gorro, ¿vale? Como productor por la vía de la titularidad y como coproductor ejecutivo a la hora de organizar realmente lo que es la producción y hacer de interlocutor, pues, de todas las personas que realmente van a intervenir de forma activa en la producción, ¿vale? Otro elemento que ha sido, y lo que destaco básicamente en esta deducción, son aquellas cosas que más controvertidas nos han sido bien con la Inspección de Hacienda o bien por las interpretaciones que ha hecho la propia Dirección General de Tributos. En su origen, la Dirección General de Tributos ponía en duda de si realmente un productor podía ser una persona que había entrado en una AIE el día 30 de diciembre, el día 31 de diciembre se había aprovechado las deducciones que le imputaba la AIE y el día 2 de enero había salido de la AIE. Siempre y cuando, fijaos que el requisito que nos está exigiendo tanto la norma como, y ahora ya confirmado por la Dirección General de Tributos, lo que realmente va a permitir la aplicación de las deducciones es que el productor lo sea antes de que finalice el proceso de producción. Si hay un productor que ha estado desarrollando, que en origen era el productor ejecutivo, que ha estado desarrollando buena parte de las fases iniciales del proyecto y transmite después o aporta en contraprestación a su porcentaje de cotitularidad todo lo desarrollado a una AIE, por ejemplo, en realidad los que van a tener derecho a la deducción son aquellos que figuren como productores a la finalización de la producción, ¿vale? Y, por tanto, no es estrictamente necesario que haya sido la AIE titular de la producción desde el mismo inicio. Lo que pasa es que esto, como siempre, lo deseable para evitar discusiones
es que bueno, los productores lo sean pues durante, a ser posible, el periodo más largo de producción posible. Otro elemento que queríamos destacar porque es relativamente novedoso y además incrementa mucho la posibilidad de aplicar el incentivo fiscal. Lo que es la base de deducción es el coste en sí de la producción y el coste de la producción, además, o sea, a efectos de la base de deducción le podemos añadir todos los costes de promoción y publicidad del propio proyecto, siempre y cuando estos costes de promoción no excedan el 40% del coste de producción total. Si a eso le restamos las subvenciones, que tradicionalmente no dan derecho a incentivo fiscal porque, bueno, en principio es un dinero que ya viene del Estado y, por tanto, se aprovecha en el 100% de la subvención, pero adicionalmente no genera el derecho al incentivo fiscal, de ahí que se excluya. Por tanto, de lo que en realidad tengamos como coste de producción, en el fondo, lo que podríamos llegar a aprovechar a efectos del incentivo fiscal es hasta el 140% del coste de la producción. Y, ojo, eso sí, nos exigen que al menos el 50% del coste de la producción, o sea, el 50 del 140, o sea, no estamos hablando del 70% del total, sino del 50% del primer 100 del coste de producción, ha de corresponderse con gastos realizados en territorio español. Por tanto, oye, la base de deducción máxima es el gasto realizado en territorio español por 2. Si además tenemos en cuenta que el límite máximo de deducción ahora es de 10 millones, pues bueno, nos entra como financiable a efectos de obtener deducción fiscal, pues estamos hablando de casi 40 millones de euros de coste de producción por proyecto. Bueno, la verdad es que es muy potente el cómo queda ahora la deducción, ¿vale? Y además, ese 50% hay un límite de intensidad y lo que sí, ya que ha ampliado tanto el margen con el cual se puede aplicar la deducción, lo que ha pretendido el legislador a continuación es que la totalidad, a efectos puramente presupuestarios, la totalidad de la base de deducción, no más las ayudas recibidas, perdón, o sea, la deducción efectivamente cogida por los contribuyentes, más las subvenciones, en realidad no lleguen a suponer más del 50% del coste de producción. Si os fijáis, en el fondo estábamos hablando de que la deducción es del 30% del primer millón y del 25% del importe restante. Es decir, por la vía de deducciones, imaginad que cogiéramos el 30%, nos tendrían que dar hasta otro 20% del coste de producción en subvenciones para que estuviéramos excediendo este límite del 50%. Con lo cual, yo creo que es un límite o un rango bastante grande como para poder aprovecharlo. Y además, ese límite se incrementa mucho, puede llegar a ser de hasta el 85 al 60% en diversos supuestos. Pues bueno, si la coproducción es de cortometrajes, si añade un valor cultural específico para el patrimonio cultural español, si son series de animación, si son documentales, si están grabadas en alguna de las lenguas cooficiales, si las coproducciones internacional, ya sea con otros países miembros de la Unión Europea o con Iberoamérica, si es para directores noveles, siempre y cuando, entendiendo como directores noveles, los que estén financiando uno de sus 2 primeros proyectos o, en el caso de discapacitados, cualquier proyecto que estén financiando, o si la producción está exclusivamente realizada por mujeres, pues bueno, ese 50% de límite máximo de deducciones fiscales más subvenciones sobre la totalidad del coste se ve incrementado. Habría que mirar ya uno por uno cada proyecto para saber hasta cuánto, ¿no? Y fijaos, ¿qué es el coste de la producción? En el fondo es, oye, de lo que yo me voy a gastar o de lo que va a costar realmente un proyecto, ¿qué es la base de deducción a lo que yo me puedo acoger? Bueno, pues en principio son todos los costes de registro y formalización de la obra, personal afecto directamente a la producción, materias primas, consumibles, todos los servicios usados directamente en la obra
Y por el contrario, lo que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha dicho que no deberían integrarse como esos costes de producción son los gastos de publicidad y promoción de la obra, porque en sí mismo no afectan a la estructura de la producción en sí misma, ni los costes de la estructura general de la empresa, tales, pues, por ejemplo, gastos generales de administración, etc. Eso, en el fondo, quedaría fuera y esos gastos generales de la empresa nunca tendrían derecho a ninguna base de deducción, pero fijaos que la publicidad, la propaganda y la promoción sí que nos entra por la vía de ese 40% adicional. Con lo cual, en realidad, tenemos un coste de producción limitado a lo que cueste desarrollar el proyecto y, además, un 40% de ese mismo importe en gastos de publicidad y promoción. ¿Vale? Como estamos hablando de ellos, esos gastos de publicidad y promoción pueden ser en cualquier país, no tienen por qué estar limitados al territorio español y seguirán dando derecho a la deducción. Y es más, muchas veces esos gastos, pensad que esos gastos de promoción, en realidad, muchas veces por contrato, lo que pactamos es que quien los incurra es el propio distribuidor. Pero el distribuidor es verdad que se guarda la posibilidad de recuperar esos gastos en función de los ingresos que genere el proyecto, de tal forma que el propio distribuidor muchas veces por contrato nos los acaba repercutiendo si el proyecto va bien. Bueno, pues pensemos que si al final se produce esa repercusión de los gastos que ha incurrido el propio distribuidor en la promoción del proyecto al productor, el productor podrá tener el derecho futuro, o sea, no necesariamente a la finalización de la obra, sino que con posterioridad podrá incluso incrementar su base de deducción y, por tanto, seguir aprovechando la fiscalidad de estos gastos de promoción que, de momento, no los asume el propio productor y los asume el distribuidor. ¿Vale? Fijaos y acelero un poco por llegar a los ejemplos. Esta aplicación de la deducción, en realidad, nos la podemos aplicar solamente al fin de la producción, ¿vale? Pero por la totalidad de los gastos que se hayan ido generando durante el tiempo en el que éramos productores. Por este lapso temporal es por el que merece la pena que el productor realmente lo sea, y si va a ser una IE, lo sea desde el principio del todo, para que no haya dudas en cuanto a que los gastos de generación en cada uno de los periodos impositivos en realidad acaben dando derecho a aplicar la deducción una vez que ésta se califique y que finalice. ¿Vale? Me voy directamente a llamaros la atención sobre las dos cuestiones que yo creo que son muy relevantes por las discusiones que la Administración o la Inspección hace de esta deducción. La primera, y nos la hemos encontrado en más de una ocasión, y es, ojo, porque cuando en más de un contrato, y aquellos que hayan vehiculizado en alguna ocasión la estructura de la inversión a través de una IE, se encuentran que transcurrido un determinado periodo de tiempo, que muchas veces se limita exclusivamente al año en el que se obtiene la deducción, la AIE vende si no su parte, al menos muchos de los inversores en la AIE venden su parte a el productor inicial. Bueno, que sepamos que hay que construir bien los contratos porque Hacienda estaba atacando la deducción por una cuestión puramente contable en el cual ha llegado a la conclusión de que si una AIE que va a producir un proyecto audiovisual tiene ya pactado que nada más recuperar las bases de deducción, después transmita la titularidad del proyecto además se obligue a transmitir la titularidad del proyecto a un productor que lo que tenga sea una opción de compra, Hacienda, en más de una ocasión, lo que nos ha calificado es ese contrato como un mero arrendamiento financiero, como si fuera un leasing, y ha negado la posibilidad de aplicar la deducción a la AIE porque entiende que un arrendamiento financiero a quien le da el derecho de la titularidad de la obra es a quien finalmente ejercita la opción de compra y no al propio
a la propia IE que figura inicialmente como productor. Por eso seamos muy prudentes a la hora de hacer los contratos, porque en realidad, si bien cabe compartir la titularidad y la explotación de la obra y los derechos económicos de la obra, pero debe quedar clara que la propiedad del activo es del productor que se aplica la deducción en el momento en el que se la aplica. ¿Vale? Con una IE, este es el mismo esquema que veíamos antes y yo creo que muchos de vosotros lo conocéis. En realidad, quien actúa como productor y quien es titular de la película es la IE, pero como decía antes, esta titularidad puede ser única y exclusiva del 99% o puede ser compartida con muchas otras entidades. ¿Vale? Fijaos, un ejemplo y como sé que el seguimiento de estos números es complicado, después en su caso os facilitaremos la presentación para que la tengáis, pero fijaos un ejemplo de aplicación de una financiación en la cual se va a invertir a través de una IE en un proyecto de financiación en un proyecto que tiene un coste total de producción de 5 millones y que se va a financiar, como veis ahí, con recursos propios 900.000, subvenciones 800.000 ya percibidas y recursos ajenos 3.300.000 y nos falta, por tanto, por captar o deberíamos captar los 900.000 euros de recursos propios que nos faltan para completar el proyecto. Si os fijáis, en función de los años que aparecen ahí, el resultado, sé que se ve pequeño, pero supongo el que tiene la pantalla justo delante, a lo mejor los que estáis aquí presencialmente se ve algo menos, pero el resultado de la inversión para un señor que lo que aporta es el 10% de ese importe, si es una persona física, entre el ahorro de impuestos y la rentabilidad de la película, asumiendo que la rentabilidad fuera cero, su rentabilidad bruta respecto de la inversión en esta película sería de un 26,52%, tal como está articulado hoy la deducción. Es una rentabilidad muy relevante, sobre todo por el hecho, y vuelvo atrás, de que la estructura de financiación del proyecto, pues al final implica que hay razonablemente o muy pocos recursos propios, en el fondo se está requiriendo nada más que de un 20% de recursos propios, no llega a un 18% para financiar la totalidad de la obra. ¿Vale? En el caso de una persona jurídica, esa rentabilidad, asumiendo que la película en realidad no llega a tener éxito comercial, una persona jurídica y una sociedad que invierta en estas mismas características acabaría recuperando por su inversión, o sea, no solo recuperaría vía créditos fiscales la totalidad de su inversión, sino que además le sacaría una rentabilidad bruta del 13,82% antes de impuestos. ¿Vale? Bueno, esto si queréis después, por si hay alguien muy interesado en cómo tributa después la salida de la AIE, lo repasamos, pero prefiero ir directamente a darle el contenido y por ser rigurosos con la hora, con lo que realmente es una novedad de este año, que es el contrato de financiación de producciones audiovisuales. Del nuevo artículo 39.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Fijaos que en este contrato, y la foto la tenéis ahí en la parte inferior izquierda de la pantalla, en realidad deja de exigirse el hecho de que el financiador de la obra acabe siendo el productor para tener derecho a los créditos fiscales. Claro, esto, desde el punto de vista de la simplificación, la verdad es que es pues yo creo que un avance radical, ¿no?, respecto a lo que teníamos ahora. Habrá muchas personas pues, que igual que están acudiendo a cualquier tipo de inversión financiera, que están vendiendo las propias entidades financieras de financiación de proyectos eólicos, financiación de proyectos marítimos, inmobiliarios a través de Socimis. Esto, la verdad es que es la puerta de entrada a que cualquier institución financiera
pues pueda articular proyectos exactamente igual que los hace pues, con los inversores por ejemplo, en parques eólicos, y diga, oye, a mis clientes de la red de banca les voy a ofrecer la posibilidad de que financien estos proyectos directamente sin necesidad de meterlos en el follón de una AIE. Ojo, con el único inconveniente, que por eso lo he reseñado al principio, de que de momento, para aprovechar esta deducción, el inversor que sea persona física sigue teniendo que estar ligado a la realización de una actividad económica. Con lo cual, de momento, estas ventas, entre comillas, generalizadas que puedan pensarse las instituciones financieras hacer de proyectos audiovisuales, pues al final deberán venderlas más bien entre sus clientes personas jurídicas. ¿Vale? ¿Qué habilita esta deducción? Bueno, pues dice, oye, yo te financio a fondo perdido, te doy la inversión para que tú produzcas y yo lo que obtengo es los créditos fiscales, con el límite de que el crédito fiscal que tú me transfieras no puede ser superior a 1,2 veces las cantidades desembolsadas. Bueno, por eso, a diferencia de lo que ocurre con una AIE o con una inversión directamente como productor, que puede ser mucho más amplia la obtención de los beneficios fiscales y también de los beneficios económicos, porque al final el inversor participa de los beneficios económicos, aquí no se participa de los beneficios económicos del producto, sino simplemente de la deducción fiscal con ese límite de 1,2 veces lo desembolsado. Esto ya existe, lo ha apuntado Giovanna al principio, en Navarra, y también existe específicamente para las producciones audiovisuales, pero llevan una serie de años, de hecho 3 años, o este será el tercer año de aplicación, en la Diputación Foral de Guipúzcoa y de Vizcaya, pero para las deducciones por I+D que se están articulando del mismo formato. Con lo cual, en realidad, se da carta de naturaleza a lo que es una realidad práctica, y es que no siempre el productor es quien necesita el incentivo fiscal. Oye, pues transfirámoselo realmente a quien de verdad va a invertir. Ojo, con este dinero recibido, lo que cabe financiar son solo o espectáculos en vídeo del artículo 36.3 o producciones españolas. Las coproducciones ejecutivas internacionales no caben dentro de esta deducción, pero sí la producción que estábamos viendo hasta ahora, la deducción que estábamos viendo hasta ahora por producciones españolas. ¿Vale? ¿Quiénes son las partes del contrato? Bueno, pues lo único que hay que hacer es firmar un contrato de financiación que, aunque está pendiente de desarrollo reglamentario su contenido, nos atrevemos a decir que el contenido tampoco es que la ley vaya a decir mucho más o la regulación vaya a decir mucho más de lo que dice a día de hoy, y es que ha de contener, obviamente, la identidad tanto del contribuyente como del productor, ha de describir bien la producción y, esto es importante, ha de tener bien presupuestada cuál es la descripción, la producción, con descripción detallada de los gastos y, en particular, de los que se van a realizar en territorio español, porque de esos gastos son de los que va a salir la deducción que se va a aprovechar el financiador, ¿vale? El contribuyente de financiador. Y aquí lo que hay que especificar también separadamente son qué cantidades aporta el productor, qué cantidades aporta el contribuyente y cuáles se corresponden con subvenciones y otras medidas de apoyo. Al final, y ya estamos construyendo en el despacho pues un contrato de este estilo, en el contrato al final lo único que prevemos es que, respecto de todos los diferenciales que pueda haber en el coste de la producción final respecto de este presupuesto, en el fondo, como la única deducción que va a poder aprovechar el contribuyente financiador es 1,2 veces su desembolso, una vez establecido el presupuesto, cualquier desviación respecto del presupuesto favorecerá en primer lugar al contribuyente financiador, pero hasta el tope de su 1,20. Con lo cual, nos permite construir de forma bastante fácil el contrato, de tal forma que asignemos en realidad ese incentivo fiscal al contribuyente y el resto quede en sede del productor para poder seguir aprovechando. Un elemento importante es que el inversor no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual sobre la obra y, además, esto es importante, ha de formalizarse y las aportaciones realizarse antes de que se obtenga el certificado de nacionalidad. Eso sí,
hay que comunicarlo también a la agencia tributaria, tanto el contrato de financiación como el certificado, antes de que finalice el periodo de generación de la deducción. Dudas existenciales que nos plantea esta misma deducción a día de hoy. Lo primero, dice que los inversores pueden aplicar la deducción en las mismas condiciones que se hubiera que las hubiera aplicado el productor. ¿Quiere decir esto que las de Canarias, que las producciones canarias, en las cuales el productor sea canario, el inversor que está en la península puede aprovechar los porcentajes incrementados de las producciones canarias? A mí, así a bote pronto, me parece muy bonito para ser cierto, pero la verdad es que, tal como está redactado, da pie a entender que es así. ¿Vale? Segundo, ¿cómo se califican esas rentas? Y fijaos que el señor que está, el productor, al final lo que está haciendo es recibir una subvención a fondo perdido, porque no es un préstamo lo que le hace. Es, oye, tú me das una subvención, yo la invierto en mi proyecto y a cambio tu única retribución será que yo te traslado una deducción fiscal que yo me hubiera cogido en otro caso. Pero yo lo que hago es renunciar a la deducción fiscal. Entonces, eso en el fondo es una subvención pura y dura, o eso es lo que pensamos que va a ser la opinión del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, teniendo en cuenta pues otras circunstancias parecidas. Claro, si fuera una subvención no estaría sujeta a retención, pero ojo, porque si se llega a calificar de otra forma y es una operación de mera financiación, quizá habría que practicar retenciones sobre el importe que nos financia el inversor. Bueno, de momento yo me atrevería a decir que esto va a ser una subvención y, por tanto, que no llevará retención. Tercero, ¿cómo aprovecha el contribuyente esa deducción? Porque hemos dicho que este año, desde el 1 de enero, ese inversor tiene derecho a aplicarse en su cuota un mayor porcentaje del impuesto, tanto de sociedades como de la renta, un mayor importe sobre la totalidad de su base imponible, de lo que a él le sale a pagar en su respectivo impuesto. Pero eso está pensado para la deducción del 36. ¿Para esta del 39 también? Pues la verdad es que hoy por hoy, tal como está redactado, pensamos que sí. Pero bueno, también está necesitado probablemente de una clarificación por parte de la Dirección General de Tributos o del reglamento que desarrolle esta deducción. Última o penúltima de nuestras dudas. ¿Los gastos de promoción también entran? Pues en principio, lo que dice el artículo 39.7 es que el inversor debe aportar dinero para sufragar la totalidad o parte de los costes de la producción. Y sí que es verdad que la base de deducción está constituida por los costes de producción más los costes de promoción, pero también estamos pendientes de ver, aquí sí que no nos atrevemos a dar de momento ya carta de naturaleza al hecho de que se podrá extender la deducción también a esos gastos de producción, de promoción, pero bueno, es una duda que de momento queda en el aire. Y la última, y es el inversor, a su vez de ser inversor y aprovechar esta deducción, puede participar en la producción y si también se está montando una AIE para aprovechar el resto de los incentivos fiscales o simplemente para desarrollar el proyecto, ¿puede adquirir también participaciones en la producción? Pues tampoco vemos, desde luego, no hay ninguna incompatibilidad prevista, con lo cual, en la medida en que no se llegue a aprovechar dos veces la misma deducción fiscal, entendemos que debería ser posible. Fijaos y lo recibiréis después, os remitiremos la presentación a través de la asociación, pero unos números para que veáis cómo impacta esta nueva deducción en la posibilidad de organizar un proyecto audiovisual. Fijaos que partiendo de los mismos números que veíamos antes, en el cual, bueno, los hemos modificado ligeramente, en el cual la inversión privada necesaria para levantar un proyecto son 700.000 euros respecto de un proyecto de 5 millones y que esté prevista el fin de la producción a 31 de diciembre de 2021, si este proyecto no generara absolutamente nada en taquilla, fijaos lo que implicaría
y por tanto acabara ingresando nada más que los 4.300.000 euros por un lado de la subvención y por otro de las preventas, fijaos lo que supondría este proyecto para un inversor que fuera una persona física que invierte a través de una AIE. El primer año 2021, aquí en los totales del cash flow, porque veréis aquí la rentabilidad, el total del cash flow, el primer año invertiría 700.000, pero lo que recuperaría, y estas cifras son acumuladas, lo que recuperaría al final de su inversión serían 440.000 euros. ¿Vale? No solo recuperaría los 700.000 que pone, sino que además obtendría una rentabilidad de 440.000 euros. Una persona física que invierta con esa estructura. Fijaos que eso sí, lo que necesitaría para poder aprovechar todos estos incentivos fiscales serían hasta 9 millones de euros de bases imponibles propias, es decir, de importes de bases, mejor dicho, más que base imponible, de base liquidable en su IRPF. Si en vez de ser una persona física fuera una persona jurídica, la que invierte a través de una AIE, en vez de 400.000, recuperaría 297, ¿vale? Eso sí, necesitaría tener bases imponibles de hasta 16 millones en los próximos 15 años para poder aprovechar todo este incentivo fiscal. Si lo hacemos a través del nuevo contrato de financiación, estos 700.000 euros, pues la recuperación por parte del inversor, que en este caso la recuperaría íntegra, serían 140.000 y, ojo, en este caso todavía quedaría deducción para el productor. Es decir, no se consumiría toda con la inversión del financiador. Eso sí, en este caso, si fuera el inversor del contrato de financiación, una persona jurídica debería invertir o debería tener, perdón, bases imponibles de hasta 13 millones para poder aprovecharlo todo, y si fuera persona física de 7 millones de euros. ¿Que las tiene el primer año? Fantástico. Si no, pues lo tendrá que, esos hasta 140.000 euros de rentabilidad que obtendrá, pues la distribuirá entre los próximos años hasta que consiga esas bases imponibles. Ese mismo ejemplo, si en lugar de no obtener ningún ingreso de taquilla, este mismo proyecto obtuviera 1 millón de euros de ingresos de taquilla. Los mismos tres ejemplos. La persona física que invierte a través de una AIE, fijaos que recuperaría incluso menos. Para la persona física es más conveniente tener pérdidas hasta que no beneficios. Recuperaría en vez de 440, obtendría una rentabilidad de 270.000 euros por esta inversión. Una persona jurídica sí que maximizaría su rentabilidad y pasaría de 270 a 326, pero en el ámbito del contrato de financiación, como al final lo que se recupera es 1,2 veces lo que pones, te quedas en, recuperas tus 700.000 más un 20% de ese importe, que son 140.000 euros. Reflexiones finales. Ojo, yo creo, bueno, estimamos al final un poco los que hemos estado viendo un poco con detalle, sobre todo en particular este nuevo contrato de financiación, que al final es una oportunidad, la verdad es que enorme, de acceder a un público mucho más grande del que había para nuestros productos audiovisuales. Lo que pasa es que seamos conscientes de que acceder también a ese mayor público que hasta ahora no entraba en las AIEs, probablemente en buena parte por la complejidad que conllevaba, seamos conscientes de que para venderlo a personas que hasta ahora rehuían un poco del producto por la complejidad, lo que tenemos que hacer es facilitarles mucho la comprensión del producto. Y para eso es fundamental que en el contrato de producción que vamos a firmar con ellos, que tengamos muy claro precisamente lo que nos pide el contrato de financiación, que es, oye, dime cuál es tu presupuesto, dime cuáles son tus fuentes de financiación y dime de esa inversión que yo pongo, teniendo en cuenta el presupuesto y las fuentes de financiación, cuál es la deducción que yo me voy a quedar. En el fondo, esa es la base de que este contrato funcione. Con lo cual, si ya era importante el tener esos deberes hechos a la hora de estructurar una financiación vía AIE, yo creo que ahora
va a ser mucho más importante a la hora de construir un modelo de contrato para cada producto audiovisual en concreto. Y es tener muy clarificados esos elementos previos. Yo por eso creo que a efectos de diseñar el plan de búsqueda de inversores creo que se va a facilitar mucho, porque al tener muchas similitudes con un producto financiero se va a facilitar mucho el que haya personas que quieran entrar en este tipo de productos, teniendo en cuenta que, oye, mi rentabilidad está limitada nada más que al 20% de lo que yo pongo, pero es una rentabilidad que en la medida en que sea razonablemente visible su consecución, pues estoy seguro de que las propias entidades financieras entrarán a venderlo. Y aquí os lanzo el guante, pues yo creo que a las asociaciones en sí, a PAB en particular, y yo creo que aquí la propia asociación tiene un rol importante a la hora de ayudar a los asociados a construir precisamente este presupuesto previo a la hora porque lo que ya estamos notando es que hay estructuradores profesionales de inversiones, pues al final fondos de inversión, consultores de estructuras financieras que ya están pensando que esto tiene mucha salida y mucha venta entre potenciales inversores. Razón de más para que le pongamos fácil por parte del sector el hecho de decir, oye, mi contrato va a ser con este contrato y este presupuesto, claramente se ve cómo yo puedo trasladarle hasta el 120% de la inversión vía deducción fiscal al inversor, con lo cual esto, en definitiva, lo que nos va a quitar probablemente el quebradero de cabeza para el sector será el de dónde voy a buscar a esos inversores, porque probablemente nos vendrán estos consultores directamente a decirnos, oye, yo los inversores los tengo, lo que necesito es que me estructures bien el presupuesto para darme la confianza de que efectivamente estos inversores recuperan su 20% de rentabilidad en la inversión. ¿Vale? Yo nada más, perdonad porque creo que me paso 2 minutos de lo que estábamos planteando o por lo menos del tiempo que nos habíamos marcado. Y lo que sí quería a continuación es, pues bueno, simplemente el ver, perdonad que dejo de compartir. Y así lo que podemos hacer es, a continuación, pues oye, abrir un turno de preguntas para aquellos que queráis preguntar, no sé si aquí presencialmente o a través de la web. Que no sé, en el Q&A no me salen preguntas, pero si no, oye. ¿Se ha ido ya la imagen? Pues no se debería haber ido a la imagen porque, de hecho, yo me estoy viendo. Lo que no sé es por qué. Seguimos conectados, sí. Vale. O sea, no, a mí me veis, pero el resto se ve que me ve por aquí. O sea que... vía Q&A, no sé si queréis preguntas o si no, oye, los presentes. Sé que esto es denso cuando hablamos siempre de fiscalidad, pero por eso queríamos ver los números, os los mandaremos con la presentación para que los veáis en detalle, un poco cómo se genera el incentivo fiscal, pero sobre todo lo que queríamos era, bueno, pues haceros partícipes de que estamos en la buena vía. Honestamente, bueno, es Vox Populi que esta deducción en el fondo, tal como ha quedado regulada, se ha colado por la puerta de atrás. No había verdadera intención por parte del Gobierno de aprobar estas medidas fiscales, pero bueno, se coló en el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos y ante la tesitura de tener que aprobarla ya en bloque, pues bueno, esta medida pues se ha aprobado, afortunadamente, y yo creo que su pervivencia pues dependerá al final de hasta qué punto sirve para insuflar de verdad dinero al sector, que nuestra percepción es,
y por que a poco que las entidades financieras pues acaben estructurándolo, facilitará mucho el acceso de personas que hasta ahora lo que veían en esta inversión era pues mucha complejidad y muchos follones, lo de tener que hacerlo a través de la AIE. No sé si compartís un poco esa percepción, ¿eh? No sustituye. De hecho, tal como hemos comentado, no solo es que no sustituya, sino que incluso se puede seguir estructurando. De hecho, en el ejemplo que tenéis ahí, en el cual sé que puede llegar a ser muy radical, pero en una estructura de inversión en el cual, en realidad, la necesidad de recursos propios esté por debajo del 20% o alrededor del 20% de la totalidad del proyecto, es fácil que tengamos no solo la deducción fiscal para el inversor, para la financiación, sino que además quede deducción fiscal para los que actúen como productores. Esto, con lo cual, ya se podría articular bien vía AIE o bien habría que verlo cómo estructurarlo. Fijaos que, bueno, os leo una pregunta que está entrando. Oye, como Cuatrecasas, además de asesorar, realizáis contratos y estructuráis todo el proyecto, buscáis y ofrecéis posibles inversores. Fijaos, en la búsqueda de inversores nosotros no asumimos esa inversión, esa responsabilidad específica, porque al final nos genera muchos problemas de conflictos de interés con nuestros clientes, que normalmente sería pues el ámbito natural en el cual vamos a buscar. Entonces, lo que sí hacemos es acompañar. Al final, pues evidentemente si hay proyectos interesantes, pues se los ofrecemos a nuestros propios clientes por si quieren entrar, pero no es parte de nuestro rol o no, por así decirlo, no cobramos por levantar capital, ¿vale? Porque finalmente nos acaba generando bastantes conflictos de interés como despacho. Entonces, lo que sí hacemos es acompañar al proyecto para dar toda la explicación que haga falta a todos los potenciales inversores, ¿vale? Hay otra pregunta y es, en inversión con contrato, con este último contrato de financiación, has comentado que se puede deducir aunque entren al final, antes de registrarse cerrada su producción. Pero luego has clarificado que desde que entran solo en la parte de la fecha hasta su final. Me ha creado la duda. Vale. En realidad, el beneficio al que tiene derecho el que entre por la vía del contrato de financiación, en realidad se limita a la parte de su financiación. Entonces, ¿qué es lo importante de ese contrato de financiación? Que el contrato de financiación se haya depositado, incluso se haya comunicado a la agencia tributaria antes de la finalización de la producción. Todavía tenemos que estar durante el periodo de generación. Lo cual quiere decir que si a ese inversor lo captamos antes de la finalización, pero en realidad entra y ya notificamos a la agencia tributaria el contrato, él va a tener derecho a llevarse toda la deducción correspondiente a su aportación y a su desembolso. Con lo cual, en el fondo, siempre y cuando se produzca antes de la finalización, el momento en el que se capte el dinero de ese inversor es un poco indiferente. Puede ser bastante al final de la inversión y que mientras tanto hayamos estado financiándola, pues a lo mejor con préstamos bancarios, ¿vale? O, si no bancarios, con SCRs, con Natixis o con alguno de los productos de inversión al audiovisual a los que ya estábamos acostumbrados por la vía de AIES, ¿vale? A falta de desarrollo, otra pregunta, os leo. A falta de desarrollo, la novedad no se comería parte de la intensidad de ayudas como si lo hace la AIE. Efectivamente, no se comería parte de la intensidad de ayudas porque para el cálculo de la deducción no es... Bueno, fijaos que lo que dice en realidad la norma es que la deducción a la que tiene derecho el inversor es la misma que tendría el productor como si lo sustituyera. Por eso apuntaba lo de que nos genera nuestra duda respecto de Canarias. Entonces, ¿se come parte de la intensidad? En realidad, la intensidad no se la va a comer en la medida en que la deducción total exceda ese 1,2 veces el importe desembolsado por los financiadores. Si no llega a excederlo, en el fondo toda la deducción se la habremos trasladado, con lo cual entiendo que cuando estáis refiriéndoos a la intensidad, ojo que es verdad que la intensidad
le afecta al inversor a la hora de incrementar más del 50% del total el importe al que tenga derecho, pero en el fondo el problema está en que la AIE solo se va a quedar deducción en la medida en la que no la haya aprovechado toda el financiador. Una pregunta más que os leo. Dice, si hubiera una AIE ya como coproductor con un porcentaje concreto de participación, ¿podría existir también un contrato de inversión por la parte del coste del otro coproductor que no es AIE por el artículo 39.7? Sí, sin ningún género de dudas. Lo que pasa es que pensad que esa vía del artículo 39.7 la va a adquirir no por el hecho de que sea coproductor, sino directamente porque la ha financiado. Es decir, no tiene por qué estar calificado como coproductor para llevarse esa parte de la deducción, sino que desembolse a través del contrato de financiación. Y una pregunta adicional, dice, ¿el inversor vía contrato podría articularse como grupo de pequeños inversores de modo que no necesiten bases tan grandes? Bueno, en realidad, nuestra recomendación hoy por hoy, porque para hacerlo, yo creo que les volvemos a complicar la vida. No hay ningún problema, o sea, aquí lo hemos explicado con esas bases tan grandes, más que nada para ver el flash del modelo cómo funciona. Pero cuando ahí poníamos ese modelo en el cual hay un inversor que vía contrato de financiación pone 700.000 euros, en realidad esos 700.000 euros los pueden poner 70 inversores de 10.000 euros y lo único es que cada uno de ellos tendrá un contrato de financiación. Nuestra idea es que el contrato de financiación sea único para la producción y que en realidad todos esos tickets para financiarlos, pero bueno, esto me imagino que cada maestrillo acabará teniendo su librillo, ¿no? Pero lo más operativo desde el punto de vista jurídico es que exista un único contrato de financiación y que sobre ese contrato de financiación, pues en el ejemplo que poníamos allí es de 700.000 euros, que lo que se haga es que se emitan tickets de pues el importe mínimo que consideréis, 10.000 euros, lo que sea. Esos 10.000 euros entrarían vía contrato de pura adhesión del financiador a las condiciones ya puestas en el contrato marco de financiación. Es decir, es un contrato marco en el cual el señor que pone 10.000 euros es conocedor de todas las cláusulas del contrato y simplemente se adhiere a él. Y, bueno, si son 10.000 de 700.000, no he calculado lo que salga, pero tendrá derecho a, de la base de deducción total que entra por la vía de este contrato de financiación, pues tendrá derecho 10.000 de 70.000, pues a un 1,4% del total de la deducción. ¿Vale? Y así cada uno de los 70 que pondrían 10.000 euros. No sé si tenemos más preguntas, aunque nos pasamos un cuarto de hora ya del tiempo previsto. Si queréis, hacemos una o las dos que quedan aquí en pantalla, que son, actualmente están todas las AIE siendo inspeccionadas y el inversor está a 4 años de prescripción pendiente del resultado y duda en invertir. ¿Cómo va a afectar al inversor las inspecciones fiscales con el nuevo modelo? Fijaos que con el nuevo modelo, en realidad, yo creo que las inspecciones fiscales van a estar muchísimo más cauterizadas porque aquí no hay posible inspección a la AIE ni al productor, porque el productor no se está acogiendo la deducción y, en realidad, por eso la agencia tributaria lo que está pidiendo es con carácter anticipado al momento de practicar la deducción, que es antes de la finalización de la producción, se le envíe, a la vez que hemos obtenido ya la inversión, se le envía a la agencia tributaria tanto el contrato como el contenido mínimo que nos exige, que es el que le va a servir a la administración tributaria simplemente para chequear que se cumplen los requisitos. Será susceptible de inspección, pero lo único que inspeccionará Hacienda será que lo que nosotros le hemos notificado a la agencia tributaria con carácter previo es efectivamente lo que hemos aplicado en la declaración final. La verdad es que debería ser un procedimiento de comprobación razonablemente sencillo y mucho menos inquietante que los que se están realizando a la AIE. Y por último, si queréis, y damos por concluido el webinar, la última pregunta es que con el instrumento de la AIE, las televisiones públicas tenían muchos recelos para poder realizar una producción con esta estructura.
¿Consideras que a través del contrato de financiación será más sencillo? Bueno, aquí, claro, ¿qué puede entrar? Desde el punto de vista de la sencillez, sin duda. Si al final le estamos trasladando la totalidad de la deducción a los inversores del contrato de financiación y, por tanto, el productor no va a aprovechar crédito fiscal, las televisiones en sí mismas tampoco, algunas sí, pero tampoco muchas de ellas estaban expresamente interesadas en la deducción fiscal que les podría repercutir la AIE. Con lo cual, por esta vía debería ser un problema menor. Lo cual no quita, como he dicho, que si se estructura el proyecto de forma interesante y de verdad las televisiones vía preventas aportan una cantidad de dinero interesante, pues probablemente al propio productor le va a seguir interesando incluso la dualidad de los dos esquemas. Es decir, oye, hasta que consuma la financiación con carácter previo vía contratos de financiación, pues doy la deducción hasta el 1,20 y si me queda margen, pues oye, me lo llevo yo también como productor porque para eso está la deducción. No entramos en más. Si tenéis más preguntas, pues oye, trataremos de contestarlas a través del Q&A. Perdonad quizá, yo sé que la terminología fiscal y jurídica muchas veces es problemática de seguir, pero bueno, nuestra idea sobre todo era introduciros en las novedades que ya tenía la deducción existente y en esta nueva deducción del contrato de financiación que pensamos que debería ser una palanca muy potente para animar a más dinero a entrar en el sector. Y bueno, tal como os comentaba, a través de la asociación os facilitaremos la presentación y, por supuesto, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión posterior que pueda surgir. Giovanna, pues nada, pues todo eso. tuyo. Muchísimas gracias. Nada, aquí os presento a mi gata que pasea por ahí, Benny. Bueno. Y nada, y eso, que yo creo que bueno, que a ver, dudas va a haberlas, porque hay un montón de dudas seguro y de preguntas que estarán, pero yo creo que ha sido una exposición muy clara, te lo agradecemos mucho. Y nada más, esperemos que haya mucha inversión, que haya mucho refund and rebate y retax y toda la que haya. Y que nada, que muchísimas gracias. Bueno, deciros que hemos grabado esta charla y que estará pues a la disposición de quien quiera y cuando quiera, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Perfecto. Un aplauso. Gracias a vosotros por la confianza. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.